En los anales silenciosos del tiempo, donde las verdades más profundas del corazón humano se tejen con hilos de dolor y esperanza, hay una fuerza que trasciende la razón, una luz que brilla con más intensidad en la oscuridad más profunda. Es el amor de madre, una corriente inagotable que desafía la lógica, que ignora el miedo y que a menudo exige lo impensable. Hoy vamos a sumergirnos en una de esas historias, un relato que nos obligará a confrontar la verdadera esencia del sacrificio, una decisión tan desgarradora que su eco resuena en cada fibra de nuestro ser. Antes de seguir, déjame pedirte algo de corazón. El 97% de las personas que ven estos videos no están suscritas. Si te gustan estas historias intensas, emocionantes y llenas de vida, por favor, suscríbete al canal y deja tu like. Eso ayuda muchísimo a que más personas descubran relatos como este. Imaginen un pequeño pueblo, apenas un punto en el vasto mapa de los Andes peruanos, anidado entre montañas que besan el cielo y valles que susurran leyendas ancestrales. Allí, donde el aire es puro y las estrellas parecen más cercanas, vivía Elena. Elena no era una mujer de grandes riquezas materiales, pero su espíritu era un tesoro de incalculable valor. Sus manos, curtidas por el trabajo en los campos de quinoa y patatas, contaban la historia de una vida de esfuerzo y perseverancia. Sus ojos, profundos como los lagos de la montaña, reflejaban una sabiduría que solo la vida dura y la maternidad pueden forjar. Elena tenía 2 hijos, 2 pequeños soles que iluminaban su mundo. Mateo, el mayor, con sus ojos curiosos y su risa contagiosa, y Sofía, la más pequeña, una niña de cabellos negros como la noche andina y una sonrisa que derretía el corazón más frío. Sofía era la joya de su existencia, su milagro, su razón de ser. Desde el momento en que sintió su pequeño latido dentro de ella, Elena supo que ese amor sería diferente, más profundo, más abarcador que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. La vida en el pueblo era sencilla pero implacable. Cada día era una batalla contra la tierra, el clima y la pobreza. Las cosechas eran la cuerda de salvación y cuando el granizo o la sequía azotaban, el hambre se asomaba como un fantasma. Pero Elena nunca se rindió. Por sus hijos, encontraba fuerzas que no sabía que poseía. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, cantando viejas canciones quechua mientras sus manos removían la tierra, tejiendo ponchos para vender en el mercado local, haciendo lo que fuera necesario para poner un plato de comida en la mesa y mantener el pequeño techo sobre sus cabezas. Un día, la sombra se cernió sobre su hogar. Sofía, la pequeña Sofía, comenzó a enfermar. Al principio fue una fiebre leve, una tos persistente. Elena, con su conocimiento de hierbas y remedios caseros, intentó todo lo que sabía, pero la enfermedad no cedía. La fiebre subía y bajaba como una marea traicionera. La tos se volvía más profunda y la respiración de Sofía cada día más entrecortada. El médico del pueblo, un hombre mayor de pocas palabras y recursos limitados, sacudió la cabeza con tristeza. «Es una enfermedad del pulmón, Elena», dijo con voz grave. «Necesita medicinas que no tenemos aquí. Necesita ir a la ciudad, a un hospital grande». La ciudad. La palabra sonaba a otro mundo, un lugar lejano y prohibitivo. El viaje era largo y costoso, y el hospital aún más. Elena sintió un frío helado en el pecho. ¿De dónde sacaría el dinero? Había vendido todo lo que podía, sus pocas joyas, los animales de la granja. Pero no era suficiente, ni siquiera para el pasaje de ida y vuelta, mucho menos para el tratamiento. Las noches se volvieron insomnes. Elena se sentaba junto a la cama de Sofía, escuchando cada débil aliento, sintiendo el calor de su frente, rogando a los apus, a la Pachamama, a Dios por un milagro.
Mateo, con la inocencia de sus 10 años, intentaba ayudar, trayendo agua fresca, acariciando la mano de su hermanita. Pero la desesperación crecía en el corazón de Elena como una enredadera venenosa. Los días se transformaron en semanas. Sofía se debilitaba. Sus ojos, antes llenos de chispa, ahora miraban con una tristeza que rompía el alma. Elena sabía que el tiempo se agotaba. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. Fue entonces cuando escuchó hablar de la Fundación Esperanza, una organización internacional que a veces ayudaba a niños de comunidades remotas a acceder a tratamientos médicos en la ciudad e incluso, en casos extremos, en el extranjero. Pero el proceso era largo, burocrático y, lo que era más difícil de aceptar, a menudo implicaba la separación de los padres. No siempre de forma permanente, pero la incertidumbre era un monstruo que devoraba la paz. Con una mezcla de esperanza y terror, Elena se dirigió a la oficina de la fundación en la ciudad más cercana, un viaje que le tomó días a pie y en autobús. Allí, una mujer amable, pero con una mirada cansada, la escuchó atentamente. Le explicó la situación de Sofía, la urgencia, la falta de recursos. La mujer asintió, su rostro una máscara de compasión. «Señora Elena», comenzó la trabajadora social, «su hija es una candidata para nuestro programa de ayuda. Hay una familia en un país lejano, muy desarrollado, que ha expresado su deseo de adoptar a un niño con necesidades médicas. Podrían ofrecerle a Sofía el tratamiento que necesita, el mejor cuidado, una vida que aquí, lamentablemente, es imposible de asegurar». Las palabras cayeron sobre Elena como piedras heladas. Adopción, separación, entregar a su hija. Su corazón se encogió, una opresión tan intensa que le robó el aliento. No, un rotundo no. Su Sofía, su carne, su sangre, ¿cómo podría? Pero la trabajadora social continuó, con una voz suave pero firme, pintando un cuadro de la vida que Sofía podría tener. Acceso a los mejores médicos, medicamentos que aquí eran inalcanzables, una educación, seguridad, una infancia sin privaciones ni miedo. Y luego el contraste, la vida que Sofía tendría si se quedaba, la lucha constante contra la enfermedad, la falta de recursos, el inevitable desenlace que se dibujaba en los ojos de Elena cada noche. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Elena regresó a su pueblo, con el alma partida en dos. Miraba a Sofía, tan frágil, tan inocente, y se preguntaba si su amor, por más grande que fuera, era suficiente para salvarla. ¿Era el amor de madre suficiente para detener el avance de la enfermedad? ¿Era suficiente para conjurar medicinas y médicos de la nada? La respuesta, cruel y dolorosa, era no. Habló con Mateo, intentando explicarle la situación de una manera que un niño pudiera entender, sin asustarlo. Mateo, aunque pequeño, sintió la gravedad en la voz de su madre, en la tristeza de sus ojos. «Mami, Sofía va a mejorar, ¿verdad?», preguntó, su voz temblorosa. Elena lo abrazó fuerte, sintiendo que su propio corazón se rompía en 1000 pedazos. La decisión, la desgarradora decisión. Cada noche, Elena luchaba con ella. Su instinto más profundo le gritaba que no soltara a su hija, que la mantuviera cerca, incluso si eso significaba verla desvanecerse. Pero otro instinto, uno aún más poderoso, el instinto de supervivencia de su cría, le susurraba que el amor verdadero a veces requiere dejar ir, requiere el sacrificio más grande. Recordó las historias de sus antepasados, mujeres fuertes que habían enfrentado hambrunas, invasiones, pérdidas inimaginables, y siempre habían puesto la vida de sus hijos por encima de la suya. La tradición de sacrificio no era una novedad en esas montañas, pero esta forma de sacrificio era diferente. No era dar la vida en el campo de batalla, sino entregar una parte de su alma, su propia hija, a un destino desconocido, con la esperanza de que ese destino le diera la vida.
Finalmente, una mañana, con el sol apenas asomándose por detrás de los picos andinos, Elena tomó su decisión, con lágrimas que le quemaban el rostro, pero con una resolución férrea en el corazón. Le dijo a Sofía, mientras la acunaba en sus brazos: «Mi pequeña estrella, mami va a hacer algo muy difícil, pero es para que tú puedas brillar con toda tu fuerza. Es para que vivas, para que crezcas fuerte y sana». Sofía, demasiado débil para entender las palabras, se acurrucó contra su pecho. Su pequeño cuerpo temblaba. El proceso fue rápido, demasiado rápido para el corazón de una madre. Los papeles, las entrevistas, las despedidas. La fundación organizó el viaje. Elena debía llevar a Sofía a la capital, donde se encontrarían con la familia adoptiva y los médicos que la llevarían al extranjero. El viaje a la capital fue un velo de dolor. Elena intentó grabar cada detalle del rostro de Sofía en su memoria, cada risa débil, cada suspiro. Le cantó todas las canciones quechua que conocía, le contó las historias de sus ancestros, le habló de las montañas, de los ríos, de la fuerza de su pueblo. Quería que Sofía se llevara un pedazo de su origen, de su amor, a donde quiera que fuera. Cuando llegaron a la capital, el contraste con su pequeño pueblo era abrumador. Edificios altos, coches ruidosos, gente apresurada. Y allí, en el hospital, esperándolos, estaba la familia adoptiva. Una pareja joven, de ojos amables y manos que parecían ansiosas por sostener a Sofía. Hablaban un idioma diferente, pero sus miradas transmitían una preocupación genuina. El momento de la despedida, el momento que Elena había temido con cada fibra de su ser. Entregó a Sofía a los brazos de la mujer adoptiva, una mujer que ahora sería su madre en un mundo lejano. El pequeño cuerpo de Sofía se aferró a Elena por un instante, su pequeña mano agarrando un mechón de su cabello. Elena la besó por última vez, sintiendo el calor de sus labios, la suavidad de su piel. «Sé fuerte, mi amor», susurró, su voz rota. «Sé feliz. Mami siempre te amará». Luego se dio la vuelta. No podía mirar atrás. No podía ver a Sofía alejarse. Cada paso que daba era una punzada en su alma. Salió del hospital con el sol de la capital brillando en el cielo, pero para ella el mundo se había vuelto gris. Regresó a su pueblo, a la quietud de las montañas, a los campos que antes le daban consuelo y ahora le parecían vacíos. Mateo la recibió con los ojos llenos de preguntas silenciosas. Elena lo abrazó con toda la fuerza que le quedaba, el único pedazo de su familia que aún tenía cerca. Juntos lloraron la ausencia de Sofía, la extrañaron con cada aliento. Los primeros meses fueron los más difíciles. Cada noche, Elena se despertaba pensando que escuchaba la tos de Sofía, que sentía su fiebre. Cada amanecer era un recordatorio de su ausencia. La gente del pueblo la miraba con compasión, algunos con admiración por su fuerza, otros con la incomprensión de quien nunca ha tenido que tomar una decisión tan extrema. Pero Elena sabía que había hecho lo correcto. Tenía que creerlo, tenía que vivir con esa verdad para no sucumbir a la desesperación. Se aferró a las cartas que la fundación le enviaba ocasionalmente con noticias de Sofía, fotos de una niña que crecía, que sonreía, que recibía tratamiento. La niña de las fotos era Sofía, pero también era diferente. Tenía una vitalidad que no había tenido en el pueblo. En cada foto, Elena buscaba un rastro de sí misma, un eco de su amor, y siempre lo encontraba en la luz de los ojos de Sofía. Los años pasaron. Mateo creció, se convirtió en un joven fuerte y responsable, el apoyo de su madre. La vida en el pueblo continuó su curso, con sus alegrías y sus penas. Elena nunca dejó de pensar en Sofía. Cada puesta de sol, cada flor que florecía en el campo, le recordaba a su pequeña. Se preguntaba si Sofía la recordaría, si sabría el sacrificio que su madre había hecho por ella. Y entonces, un día, llegó una carta.
diferente a las demás. No era de la fundación, sino de Sofía misma. Escrita en un español un poco torpe, pero lleno de emoción. Decía: «Querida mamá Elena, he crecido mucho, estoy sana y fuerte. Mis padres adoptivos me han hablado de ti, de tu amor, de tu sacrificio. Quiero conocerte, quiero abrazarte y darte las gracias». El corazón de Elena dio un vuelco. 20 años. 20 años habían pasado desde aquel desgarrador adiós. 20 años de espera, de esperanza silenciosa. Y ahora, Sofía regresaba. El reencuentro fue en el mismo pueblo, bajo el mismo cielo andino que Sofía había dejado de bebé. Elena la vio venir, una mujer joven, hermosa, con la misma melena negra y los mismos ojos profundos que había grabado en su memoria. Sofía la reconoció al instante. No hubo necesidad de palabras, solo un abrazo, largo, profundo, que curó 2 décadas de dolor y distancia. Sofía había prosperado. Era médica, dedicada a ayudar a niños en comunidades desfavorecidas, inspirada por su propia historia. Había regresado con sus padres adoptivos, quienes también querían conocer a la mujer que les había confiado a su hija más preciada. Fue un momento de gracia, de amor incondicional multiplicado. Elena tuvo la oportunidad de agradecerles, de contarles las historias de Sofía cuando era pequeña, de compartir el amor que sentía por ella, el amor de madre, una fuerza que no conoce límites, que trasciende la distancia, el tiempo y las circunstancias más adversas. Elena había entregado a su hija no por abandono, sino por un acto supremo de amor, para darle una oportunidad de vivir, de florecer. Y Sofía, a su vez, había regresado, llevando consigo no solo el éxito profesional, sino también la comprensión y la gratitud por el sacrificio de su madre. La historia de Elena y Sofía es un testimonio de que el amor más fuerte no siempre es el que retiene, sino a veces el que libera. Es el amor que busca el bien supremo del otro, incluso si ese bien implica un dolor inimaginable para uno mismo. Es la esencia misma del sacrificio incondicional que encuentra su recompensa no en la reciprocidad inmediata, sino en la certeza de haber obrado con el corazón más puro. Este relato nos invita a reflexionar sobre la profundidad de los lazos que nos unen, sobre las decisiones que forjan nuestro destino y el de aquellos a quienes amamos. Nos recuerda que, en el tapiz de la vida, las historias de sacrificio y amor incondicional son las que brillan con más intensidad, las que nos elevan y nos inspiran a buscar la grandeza en nuestros propios corazones. El amor de una madre es un faro en la tormenta, un refugio en la adversidad, una fuerza imparable que en su forma más pura es capaz de mover montañas y de tomar las decisiones más desgarradoras por el bienestar de sus hijos. Elena, con su valiente y dolorosa elección, encarnó la verdad universal de que el amor de madre es, verdaderamente, el más fuerte. Su historia no es solo una anécdota, es una lección de vida, un recordatorio de que incluso en la pérdida puede haber una ganancia inmensurable y que el amor nunca se pierde, solo se transforma y se expande. Cada día, en rincones olvidados del mundo, madres y padres enfrentan dilemas imposibles, sus corazones desgarrados entre el deseo de mantener a sus hijos cerca y la necesidad de asegurarles un futuro que ellos mismos no pueden ofrecer. Estas historias, a menudo invisibles para el gran público, son las que construyen el tejido de nuestra humanidad, las que nos demuestran la resiliencia del espíritu humano y la capacidad infinita de amar. La decisión de Elena no fue sencilla, ni estuvo exenta de dudas y remordimientos. Cada noche, las sombras de la incertidumbre se cernían sobre ella. ¿Habría sido Sofía feliz? ¿Estaría a salvo? ¿La recordarían sus nuevos padres con cariño o la verían como una carga? Estas preguntas atormentaban su alma, pero la fe inquebrantable en que había actuado por el bien supremo de su hija
le daba la fuerza para seguir adelante. Se aferraba a la esperanza como a un salvavidas en un mar embravecido. La ausencia de Sofía dejó un vacío palpable en su hogar, un silencio que resonaba en cada rincón. Mateo, aunque pequeño, entendía la magnitud de lo sucedido. Vio el dolor en los ojos de su madre, la forma en que su cuerpo se encogía bajo el peso de la pena. Él, a su manera, se convirtió en el protector de su madre, el consuelo en sus noches de insomnio. Juntos, se apoyaron, forjando un lazo aún más fuerte a través del dolor compartido. Aprendieron a vivir con la ausencia, a honrar la memoria de Sofía no con tristeza, sino con la esperanza de que estuviera viviendo una vida plena y feliz. Mientras tanto, en el otro lado del mundo, Sofía crecía. Sus nuevos padres, llenos de amor y dedicación, le brindaron todo lo que Elena había soñado para ella. Las mejores atenciones médicas, una educación de calidad, un hogar lleno de afecto y seguridad. Pero a medida que crecía, las preguntas surgían. ¿De dónde venía? ¿Quién era su madre biológica? Sus padres adoptivos, con sabiduría y sensibilidad, nunca ocultaron la verdad. Le hablaron de Elena, de las montañas andinas, del sacrificio inmenso que su madre había hecho para darle una oportunidad. Le mostraron las pocas fotos que tenían, le contaron las historias de su pueblo de origen. Sofía creció con un profundo sentido de gratitud y una curiosidad insaciable por sus raíces. Sabía que había sido amada desde el principio, que su primera madre no la había abandonado, sino que la había entregado por amor. Este conocimiento la moldeó, dándole una perspectiva única sobre la vida, la generosidad y el poder del sacrificio. Fue esta comprensión la que la impulsó a estudiar medicina, con el sueño de regresar un día y ayudar a aquellos que, como su madre y como ella misma en sus primeros años, no tenían acceso a los recursos básicos. El reencuentro no fue solo un momento de alegría, sino también de sanación. Para Elena fue la confirmación de que su sacrificio no había sido en vano. Ver a Sofía sana, feliz y exitosa fue la recompensa más grande que su corazón podría haber deseado. Para Sofía fue la oportunidad de cerrar un círculo, de abrazar sus orígenes y de honrar a la mujer que le había dado la vida 2 veces, una al nacer y otra al dejarla ir. La historia de Elena y Sofía se convirtió en una leyenda en su pueblo, contada alrededor de las fogatas en las noches frías, un recordatorio de la fuerza inquebrantable del espíritu humano y del amor que trasciende todas las barreras. Es una historia que nos enseña que el amor verdadero no siempre se manifiesta en posesión, sino a menudo en la capacidad de liberar, de desear el bien del ser amado por encima de nuestro propio consuelo. Es un amor que no busca reciprocidad, sino que simplemente da sin esperar nada a cambio, confiando en que la semilla del bien germinará. Este relato de amor y sacrificio incondicional es un espejo que nos permite ver la capacidad de resiliencia, la bondad innata y la fortaleza que residen en cada uno de nosotros. Nos recuerda que la vida es un don precioso y que el amor, en sus formas más puras, es la fuerza más poderosa del universo. En cada acto de entrega, en cada decisión difícil tomada por el bien de otro, encontramos la verdadera esencia de nuestra humanidad. La historia de Elena es un canto a todas las madres del mundo que han hecho o harían lo impensable por sus hijos. Es un eco de la profunda conexión que existe entre una madre y su descendencia, un lazo que ni el tiempo ni la distancia pueden romper. Es un testimonio de que el amor de madre es, en efecto, más fuerte que cualquier adversidad, más poderoso que cualquier dolor y capaz de inspirar las decisiones más desgarradoras y a la vez las más sublimes. Espero que esta profunda reflexión sobre el amor incondicional y el sacrificio haya resonado en sus corazones. Si esta historia les ha conmovido y les ha hecho apreciar aún más la fuerza del amor maternal, les invito a dejar un me gusta en el video y a compartir sus pensamientos en los comentarios.
Sus experiencias y perspectivas enriquecen nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse más historias que exploran las profundidades del espíritu humano y el poder del amor verdadero. Su apoyo nos permite seguir compartiendo estas narrativas que inspiran y transforman. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional.